¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Los 66 libros contienen una vasta historia y diversos géneros, pero hay un tema crucial que atraviesa toda la Escritura. Este es el reino de Dios. La Biblia presenta un drama coherente desde la creación hasta el final, sobre el plan de Dios para restaurar y consumar la nación donde Él reina como rey, y lo que explica cómo este reino llega es precisamente el Evangelio del reino de Dios. El mensaje central que Jesús proclamó al venir a la tierra fue este Evangelio. Hoy examinaremos los 66 libros de la Biblia a través de este tema central, el reino de Dios. Vea cómo cada libro de la Biblia desempeña su papel en esta historia del reino. Ahora, veamos primero el Antiguo Testamento, es decir, la promesa y la expectativa del reino de Dios. Génesis contiene el inicio y la pérdida del reino de Dios. El jardín del Edén fue el primer reino donde se realizó el gobierno perfecto de Dios, pero se perdió por el pecado humano. Sin embargo, Dios inmediatamente promete la simiente del Evangelio, la descendencia de la mujer, y inicia el plan de restauración. Éxodo trata de la redención y la presencia del pueblo del reino. Por la sangre del Cordero pesquió el prefiguración del Evangelio. Él salva a su pueblo, establece una nación de sacerdotes. Inmediatamente reina sobre ellos en el desierto mediante su presencia en el tabernáculo. Levítico, Números y Deuteronomio presentan la ley y el camino para que el pueblo de ese reino viva santamente. Se enfatiza que el pueblo de Dios debe mantener la santidad a través de los sacrificios de expiación, el método del Evangelio, y cumplir el pacto mediante la obediencia a la palabra. En Josué, el reino de Dios se realiza brevemente en la tierra, pero en Jueces. El pueblo no reconoce a Dios como rey y camina por el camino de la autodestrucción. Esto nos hace comprender la necesidad de un rey eterno, establecido por Dios, no por el hombre. En 1 y 2 Samuel llega un punto de inflexión crucial. Dios le da a David un pacto de dinastía eterna. Esta promesa es el corazón del Evangelio del Antiguo Testamento, anticipando el reino de Dios definitivo a través del rey Mesías Jesucristo que aparecería en el futuro. 1 y 2 Reyes y Crónicas muestran el proceso de división y destrucción del reino debido al fracaso de los reyes. Esto significa el fracaso del gobierno humano, pero Esdras y Nehemías relatan los esfuerzos por reconstruir la comunidad del reino de Dios, regresando a la palabra del pacto después del exilio. Salmos canta el sufrimiento y la gloria del rey Mesías prometido, y contiene las oraciones y alabanzas del pueblo que anhela el gobierno de Dios. Los libros proféticos proclaman juicio y esperanza simultáneamente. Isaías, en particular, predice el juicio por el pecado, pero también el nuevo y glorioso reino de Dios, el Evangelio, a través del Mesías, el siervo sufriente, con la mayor claridad. Jeremías profetiza un nuevo pacto, y Ezequiel predice que Israel, como huesos secos, será restaurado por el Espíritu Santo, proclamando que todo esto es el Evangelio del reino de Dios que se cumplirá únicamente bajo la soberanía de Dios. Los 4 evangelios proclaman la venida de Jesucristo, el Rey del reino de Dios, esperado durante todo el Antiguo Testamento. Mateo presenta a Jesús como el Rey Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y proclama, el reino de los cielos se ha acercado. Él enseña la ley y la ética del reino de Dios, el Sermón del Monte. Marcos enfatiza el ministerio de Cristo como el Salvador que realiza el reino de Dios con poder, el siervo sufriente. Lucas proclama la gracia universal del reino de Dios, el Evangelio, que alcanza a todas las personas, especialmente a los marginados. Juan declara que Jesucristo mismo es Dios, y que creer en Él es la esencia del Evangelio para obtener la vida eterna. Énfasis central, todo el ministerio de Jesús, milagros, enseñanzas y en última instancia, la expiación en la cruz y la resurrección, son los eventos que consuman el Evangelio del reino de Dios. La cruz es el Evangelio de salvación que redime al pueblo al expiar el pecado que violó la ley del reino de Dios. Y la resurrección es el Evangelio de victoria que rompe el dominio de la muerte y confirma el gobierno de Dios sobre el mundo entero. Hechos es la historia de cómo la Iglesia, equipada con el poder del Espíritu Santo después de la resurrección y ascensión de Jesús, propaga y expande el Evangelio del reino de Dios desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. La Iglesia es la realidad actual del reino de Dios. Las epístolas enseñan cómo debemos vivir nosotros.
que ya hemos sido salvados por el Evangelio y somos pueblo del reino de Dios. Romanos sienta las bases doctrinales de cómo somos justificados por la justicia de Dios el Evangelio, para convertirnos en pueblo del reino. 1 y 2 Corintios enseñan el método y el orden para formar una comunidad santa, la Iglesia dentro del Evangelio. Efesios proclama que la Iglesia, teniendo a Cristo como cabeza, es el misterio del reino de Dios, y enfatiza la unidad en el Espíritu. Filipenses y Colosenses exhortan al pueblo del reino a vivir con gozo, imitando la humildad de Cristo y a contemplar su plenitud. Hebreos demuestra la superioridad del Evangelio del reino de Dios al proclamar que Jesucristo es el sacerdote supremo y rey que cumplió todos los sacrificios del Antiguo Testamento. 1 y 2 Pedro enfatizan que somos peregrinos que vivimos temporalmente en esta tierra, y enseñan la actitud del pueblo del reino, vivir con una esperanza viva y esperar la segunda venida incluso en medio del sufrimiento. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, muestra el grandioso final del drama del reino de Dios, profetiza que, después de la guerra espiritual contra todas las fuerzas del mal, Jesucristo el Rey triunfará y el reino de Dios será consumado eternamente. Los cielos nuevos y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, son el reino de Dios perfecto, donde Él habitará y gobernará eternamente en medio de su pueblo. Este es el cumplimiento final del Evangelio del reino que creemos. Queridos espectadores, los 66 libros de la Biblia son una sola historia: creación, caída, redención, consumación, es decir, la historia del reino de Dios. Y el único camino por el cual este reino nos fue dado es precisamente el Evangelio del reino de Dios, centrado en la cruz y la resurrección de Jesucristo. El Antiguo Testamento prometió este reino, los Evangelios proclamaron su llegada, las epístolas enseñan cómo vivir como ciudadanos de ese reino, y Apocalipsis muestra su consumación. Cada vez que lee la Biblia, recuerde que todas estas palabras son el camino bendito para avanzar hacia el reino de Dios eterno que será consumado, obedeciendo el gobierno de Dios que comienza justo aquí y ahora.